Las falacias en el pensamiento. Hoy pondremos el foco en el mayor problema que tenemos a la hora de razonar: nuestras falacias. Una falacia es un argumento que parece verdadero pero no lo es. Digamos que es un engaño. Si nos entrenamos en detectar algunas de las falacias más comunes, esto nos ayudará a detectar engaños en nuestra forma de pensar para seguir por el camino de la búsqueda de la verdad. Las falacias pueden llevarnos a inconsistencias y no es tanto que ésta deba ser rechazada porque lógicamente plantee un error, sino porque sus consecuencias pueden no ser deseables. Veamos algunos ejemplos. Falacias. Atacar al oponente en lugar de atacar el argumento del oponente. Yo creo que Jacob se merecía ese trato por parte de Labán. Tus conclusiones siempre son un poquito cogidas con pinzas, ¿eh? Vaguedad. Cuando el lenguaje no es utilizado de manera lo suficientemente clara para el contexto. Labán y su familia vivían de los animales. ¿Y eso qué significa? Que los cuidaban. Apelación inapropiada a una autoridad. Apelar a una supuesta autoridad que o bien no es capaz de ejercer jurisdicción o bien no es creíble en relación al asunto en cuestión. El fin del mundo será en el 2031. ¿Y eso cómo se sabe? Un experto en el tema lo dijo. Apelación al miedo. Usar amenazas en lugar de argumentos para obtener acuerdos. Yo, si no lo dejamos ya me marcho. No tengo ningún interés en seguir con esta conversación. Apelación no apropiada a la práctica. Defender una acción sobre la base de que pertenece a una costumbre o una práctica tradicional. Claro que se puede entrar en el recinto. Yo he visto que siempre se hace. Argumentos a partir de una analogía errónea. Cuando afirmamos que dos cosas son similares, la conclusión de una se puede aplicar a la otra. Pero si el aspecto en el que basamos la comparación no es similar, la analogía falla y no apoya la conclusión. Todos somos iguales ante Dios. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre nosotros. Composición. Afirmar que lo que es verdad para todo lo es también para las partes. Yo creo que si me levanto de mi asiento podré ver mejor. Por lo tanto, si todos nos ponemos de pie, todos podremos ver mejor. Definición. Definir una palabra con un sinónimo poco claro. Esa cita me parece muy elocuente. ¿Qué es elocuente? Locuaz. División. Afirmar que lo que es verdad para la parte es verdad para la totalidad. El pueblo de Israel no tuvo fe. Con razón, ningún israelita es creyente. Argumento circular. Asumir o dar por supuesto aquello que se pretende probar. El pan es bueno porque no hay otro alimento mejor. Suposición dudosa. Usar un supuesto sobre el que debe plantearse una duda razonable o dar por supuesta una premisa omitida. ¿Sabes qué creo? Seguramente fue Lea la que le pidió a su padre que engañara a su hermana y a Jacob la noche de bodas. Culpable por asociación. Atacar a quien argumenta porque se lo asocia a una posición contra la que hay acusaciones. ¿Qué consejo tuvimos hoy, ¿Sabes qué te digo? Que seguramente este hermano defiende a esa chica porque seguro él también tuvo algo con ella. Conclusiones precipitadas. Presentar un argumento basado en casos insuficientes o no pertinentes e ignorar las evidencias contrarias. Las luces quedaron encendidas. Seguro, fueron los de megafonía. Ellos siempre se van los últimos. Inconsistencia. Afirmar que dos proposiciones no pueden ser verdad a la vez o apoyar una conclusión con razonamientos contradictorios. Toda la Biblia es verdad y la ciencia es una gran mentira. De hecho, los científicos creacionistas han demostrado que el diluvio de Noé ocurrió. Distracción. Distraer la atención con temas que no pertenecen al tema del argumento. Todo en la iglesia está muy bien. Pero hay aspectos que no están funcionando. Mira, la iglesia es del Señor, así que Él sabe por qué. Estos eran ejemplos de falacias, pero hay otras formas de expresarnos que quizá pueden funcionar mejor. Se trata de las formas de validez. Descubriremos en esto un escudo de protección
frente a multitud de argumentos falaces. Las formas de validez nos proporcionan una serie importante de estándares de razonabilidad y no se trata de otra cosa que de ser capaces de establecer criterios de verdad en los que basarnos. Vamos a ver pistas para evitar falacias. Un examen de un número manejable de falacias tradicionales sugiere que el razonamiento inepto infringe solo un número relativamente reducido de criterios como son precisión, consistencia, pertinencia, aceptabilidad y suficiencia. Conozcamos a fondo estos criterios para no ser falaces. Precisión. Podemos perseguir la precisión de forma cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos de precisión cuantitativa, hablamos de medición. Si usamos datos, podremos ser más precisos. Y en el caso de la precisión cualitativa, nos referimos a especificación. Esto quiere decir que será bueno ser más específicos, más concretos cuando estamos dando razones. Precisión es entonces sinónimo de rigor, exactitud, corrección, distinción y escrupulosidad. Todos valores muy deseables a la hora de comunicarnos, que dan credibilidad a nuestras argumentaciones. Consistencia. Se dice que una persona es inconsistente si afirma o cree en dos proposiciones que no pueden ser verdaderas a la vez. Este es el principio de no contradicción y está relacionado con el principio de identidad. Cada cosa es exactamente lo que es y no es otra cosa. Por eso, educar a nuestros hijos desde la consistencia o la no contradicción es regalarles en sí mismo una vida con criterio. Pertinencia. Para apoyar la conclusión en un argumento, las partes que componen ese argumento tienen que estar relacionadas con la conclusión. Cuanto más relacionadas, más pertinentes. Antes de argumentar, necesitamos confirmar que lo que estamos por decir está estrictamente asociado a la situación. Si están cogidos por los pelos, descalificamos el conjunto de nuestra argumentación. Aceptabilidad. Todas las partes que componen nuestros argumentos deben estar basadas en evidencias o certezas. De ese modo serán argumentos aceptables. Y ese es justo el problema en muchas de las explicaciones que damos a nuestros hijos. Respuestas poco creíbles. No tenemos que subestimar su inteligencia. Ellos necesitan argumentos verdaderos. Suficiencia. Las premisas de una argumentación pueden ser pertinentes y precisas, e individualmente pueden ser aceptables. Un buen ejemplo de esta falacia es la generalización precipitada. Si logramos que un argumento sea pertinente, preciso y aceptable, habremos conseguido un argumento suficiente. Hemos estado hablando en estos últimos 2 episodios de la sabidez del pensamiento desde su aspecto crítico. En el último episodio nos centraremos en sus aspectos creativos y cuidadosos. No os lo perdáis.